Vamos a tener el estudio número 8 de la epístola a los Efesios. Hoy vamos a seguir en el capítulo 2. Habíamos comenzado la semana pasada. Si tienes Biblia y la abres, la carta a los Efesios, pues vamos a estar siguiendo. Habíamos leído los 3 primeros versículos del capítulo 2, ahí nos habíamos detenido. Porque esos 3 primeros versículos hablamos de que era la vida sin Cristo. Está haciendo el apóstol memoria de antes de haber conocido al Señor Jesús en nuestras vidas como Salvador. Primero dice, Él os dio a vosotros vida. ¿Cuándo? Y entonces habla de nuestra situación, de cómo estábamos. ¿Cómo estábamos? Ahí lo dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Vimos la palabra griega que es la palabra cadáver, o sea, estábamos cadáveres, estábamos sin vida, estábamos literalmente muertos espiritualmente. Jesús habló de eso en muchas ocasiones, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Puede parecer una paradoja, muertos enterrando a muertos, pero la explicación es que aquellos que no tienen a Dios en su vida están muertos espiritualmente. La muerte siempre es separación. Cuando uno muere físicamente es porque el espíritu abandona su cuerpo, hay separación del cuerpo y del espíritu. Cuando uno está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Y si uno muere físicamente y cuando muere físicamente está muerto espiritualmente, entonces la muerte se extenderá para toda la eternidad, porque seguirá estando separado de Dios toda la eternidad. Así que ahí nos habíamos parado la semana pasada viendo esta explicación de esos pecados en los que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa frase, siguiendo la corriente de este mundo, es muy gráfica para ilustrar realmente lo que ocurre. Tú, si te fijas, el mundo va en una dirección, y es una dirección. Ahí dice una corriente, es una corriente fuerte, arrastra a todos siguen en la misma dirección. A veces se ve la evidencia de cosas, de modas, de situaciones que surgen y que todo el mundo va ahí hacia lo mismo. De pronto alguien pone una moda y todos se dejan llevar por ella. Pero la corriente de este mundo, lo que está marcando ahí es el pecado. El mundo peca. Peca mucho, practica el pecado, son fábricas de pecado. Toda la gente, allí donde quiera que mires, todos pecan, todos buscan lo suyo. El egoísmo es la base de la sociedad, de la persona, de la vida. Todos hacen las cosas siempre mirando si sacan algo a cambio. No vas a encontrar gente que haga cosas sin la expectativa de que saque algo a cambio. Ni siquiera a veces las buenas obras pueden estar disfrazadas también, porque tú puedes saber de alguien que de pronto, yo que sé, un médico que se fue al tercer mundo, a un país de África o de Sudamérica, por allí, para ejercer la medicina en el periodo vacacional desinteresadamente, no va a cobrar nada. Y dices, bueno, este ha hecho una buena obra de caridad. Pero tú hablas con él y entonces él te va a decir, es que haciendo esto me siento muy bien, es gratificante hacer esto, porque de pronto ves que ayudas a alguien y recibes mucho cariño, recibes el cariño de niños que te dan mucho amor y al final él está haciendo algo y está sacando algo a cambio, aunque no sea material, pero está sacando algo que le beneficia y esa es su motivación. De pronto, imagínate que alguien dice, bueno, hago de médico y me voy a un sitio a ejercer de médico sin cobrar nada, pero allí va a ser despreciado, va a ser insultado, le van a mirar mal, si puede le van a robar, le van a hacer... Bueno, ¿cuántas de esas personas hay en el mundo que hagan eso a pesar de que les maltraten? Nadie hace eso, ¿no? No se desentiende de esas situaciones. Y al final, la corriente de este mundo es tan fuerte que arrastra a todos caminan en una dirección, todos de continuo practican el pecado. Y dice una cosa también el versículo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire?
El Satanás, el enemigo, tiene muchos nombres Satanás. El diablo, Satanás, Belcebú. Hay muchos nombres para definir a una persona que nosotros conocemos por lo que la Biblia nos dice. Satanás fue un ángel, un arcángel que se rebeló contra Dios y fue desechado de la presencia de Dios. Y no solo él, sino que en su rebelión dice que arrastró a otros muchísimos ángeles. No sabemos la cantidad, la cifra exacta, pero son muchos. Y Dios lo echó de los cielos y lo expulsó a la tierra. Y Satanás tiene ahora una autoridad sobre este mundo, ya que cuando el hombre pecó y el hombre introdujo el pecado en el mundo, la autoridad que Dios le había dado al hombre sobre la creación, sobre el universo, porque hasta las estrellas del cielo Dios las puso ahí para que alumbrasen durante la noche a la creación que Dios había hecho aquí en la tierra. Entonces el hombre, cuando pecó, le abrió una puerta al diablo y el diablo entró en la creación con autoridad, con potestad. Entonces el mundo, según este versículo, está controlado por el diablo, por Satanás, porque vuelve a leerlo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, Satanás tiene sus hilos, tiene control sobre el mundo, sobre las personas. La Biblia nos dice que Satanás es el tentador, él tienta a la gente. Ahí constantemente la gente que peca están siendo tentados por Satanás. A veces es de la propia, dice la Escritura, de la misma concupiscencia del hombre, de los deseos de la carne que ya el hombre de por sí tiene dentro, pues ya el pecado surge de ahí también. No es que siempre alguien que desea algo es el diablo que le está soplando al oído. Ya la dinámica está en marcha y las personas pecan de su propia carne, surgen los deseos del pecado y el pecado ya se genera en el interior, pero el mundo está controlado por el diablo. Una de las tentaciones de Satanás a Jesús fue: mira, todos los reinos del mundo te los daré si postrado me adorares. Qué osadía la del diablo, decirle al Hijo de Dios que adórame a mí, ¿no? Bueno, eso es lo que el diablo quería. Cuando se rebeló contra Dios, el motivo de la rebelión es: subiré hasta lo alto y seré semejante al Altísimo. Se quiso hacer igual a Dios. Por eso, si Satanás hubiese conseguido que Cristo, el Hijo de Dios, le adorase, hubiese sido ya para él lo máximo. Y la oferta era: si me adoras te doy todos los reinos del mundo. ¿Cómo le pudo ofrecer Satanás a Cristo los reinos del mundo? Porque él tiene el control. Satanás tiene el control de los reinos del mundo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, dice que sometió a todos los principados y potestades bajo sus pies. Los exhibió públicamente. Cristo en la cruz venció y retomó legalmente la propiedad o el derecho sobre el universo entero. La redención es rescatar. Y la redención no fue solamente efectiva en los hombres. Todo aquel que cree ha sido redimido, rescatado por Cristo. Él pagó el precio del rescate. La creación misma fue rescatada. Cristo pagó el precio también para rescatar la creación. Lo único que a efectos legales está hecho, pero Cristo, como está retrasando su venida a tomar posesión de lo que le pertenece, ¿por qué? Porque quiere que más gente se salve. Cada día que pasa es una nueva oportunidad para millones de personas de que puedan arrepentirse y creer en Cristo. Porque cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, y después de un periodo de unos años de tribulación, llegará un momento en el que ya no habrá posibilidad de salvación. Pero hoy todavía es tiempo de salvación. Aún las personas que no tienen a Cristo pueden pasar de muerte a vida. Y cuando Cristo venga y tome posesión del mundo, de la tierra, entonces Satanás, dice la Escritura en Apocalipsis, que primero será atado por 1000 años. 1000 años en los que Cristo reinará en la tierra. Y nosotros estaremos con Cristo. La iglesia redimida, resucitada o transformada, estaremos con Jesús. Y después de esos 1000 años dice que Satanás será suelto por un pequeño espacio de tiempo. Y al final su fin será ser arrojado al lago de fuego, lo que se conoce como el infierno. Recuerda que Satanás no es el dueño del infierno, él es una víctima en el infierno. El infierno fue diseñado para su destrucción, no para que Satanás esté ahí
en el infierno en su casa, divirtiéndose y ahí atormentando a los hombres. No, no. Ahí será arrojado para su destrucción, para su tormento, para su sufrimiento. Entonces, vamos a leer algunos textos que nos muestran lo que estamos diciendo, porque aquí es un versículo conforme al príncipe de la potestad del aire, pero para que veas que esta enseñanza está extendida en la Escritura, vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjate lo que dice la Escritura, que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, Satanás es quien controla el mundo. Pero también hay que decir que Satanás tiene límites. Dios ha establecido límites. Porque si no, Satanás, si estuviese en su mano, probablemente ya habría destruido el mundo. Habría impedido que el plan de Dios fuese adelante. Pero dentro de los límites que Dios estableció, Satanás controla las naciones, controla el mundo. Allí donde mires vas a ver corrupción, vas a ver depravación, vas a ver pecado, vas a ver la iniquidad. Allí donde quiera que mires a tu alrededor, todo es malo. Escuchas las noticias, no hay ni una buena, todas son noticias malas, y solamente es un granito de arena de las noticias de todo lo malo que ocurre en el mundo. Este es un mundo que está podrido, está lleno de pecado, lleno de maldad, y Satanás está controlando. Ahí lo dice en 1 de Juan. Si nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4:4. Toda la Biblia nos habla de esto. Fíjate ahí como dice: los cuales el Dios de este siglo, ahí la palabra siglo en el original se puede traducir por mundo, el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A veces hablamos que la gente está ciega, tiene un velo en sus ojos. Bueno, ahí dice, ¿quién es el que puso ese velo? Satanás. Dice que Satanás fue el que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La gente está ciega, no ven, no entienden. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces no se podrán salvar? Sí, porque la predicación del Evangelio les da la oportunidad para que ellos decidan. Cuando el hombre da un paso hacia el Evangelio de Cristo, cuando el hombre decide creer, de pronto el Evangelio le vuelve a iluminar. La oscuridad cae de sus ojos y la persona ve. Tú, si naciste de nuevo, hoy en día lees la Escritura y la entiendes. Y dices, pues está muy claro, ¿cómo es que la gente no lo ve? ¿Cómo es que la gente no lo entiende? Claro, lo tenemos muy claro nosotros porque ahora alumbra la luz del Evangelio en nuestra vida, pero la gente no lo ve. Tú les hablas, les das razonamientos, les explicas, les dices, es que la Biblia es un libro excepcional, y ellos te dicen, no, pero eso lo escribieron los hombres. Pero ¿cómo que los hombres? Sí, claro, los hombres, pero tú analiza las circunstancias. La Biblia se escribió en 1600 años. Es lo que se tardó en escribir todos los 66 libros que forman la Biblia. Y escribieron más de 40 autores diferentes. La mayoría no se conocieron entre sí a lo largo de la historia. Había pescadores, había agricultores, había reyes, había filósofos. Unos escribieron en el desierto, otros escribieron en un palacio, unos escribieron en tiempos de guerra, otros escribieron en tiempo de paz. Pero al final todos escribieron sobre el mismo tema y todos estuvieron de acuerdo en todo. No hay contradicciones. El centro de la Escritura es Cristo. Hay una armonía perfecta entre Génesis y Apocalipsis. Todos los libros están en armonía. Para entender uno tienes que leer otro que se escribió 2000 años después. ¿Y cómo se puede explicar eso? Es imposible. Humanamente no es posible que eso suceda. Pero la gente no ve esas cosas. Tú se lo explicas, te escuchan y dicen, sí, vale, bueno. Sí, no, pero la Biblia, no, eso lo escribieron los hombres. A ver, o sea, ¿estás sordo? ¿Lo que te acabo de explicar no te vale? Sí, bueno, pero la escribieron los hombres. O sea, es como que estás tratando con un niño de 2 años, que le das argumentos, les das razonamientos. No, es que, bueno, Cristo dice que resucitó, pero ¿y quién puede decir eso? No, yo no estaba allí para verlo. Y tú le explicas, mira, fue una evidencia histórica.
No estamos hablando de algo que sucedió en la oscuridad, que alguien vio una sombra, que alguien en su habitación tuvo una revelación. No, Cristo resucitó y se mostró públicamente. Hubo más de 500 testigos visuales de su resurrección. Los tribunales dictan sentencia a veces con un solo testigo sobre una causa. En la resurrección de Cristo tuvo más de 500 testigos. Durante 40 días enteros Cristo se estuvo mostrando, estuvo comiendo, estuvo hablando, se manifestó sin ocultarse. ¿Quién podría negar la evidencia de la resurrección? Pero la gente, no, pero yo no me lo creo. Hay más evidencias históricas para hablar de Cristo, de su obra, que evidencias de que existió Julio César o Napoleón. Pero la gente, nadie duda de que Julio César existió. Todos lo dan por hecho de que no es un personaje histórico. Entonces, ¿por qué algunos niegan a Cristo cuando hay más evidencias? Evidencias que hasta marcan nuestra vida. Hoy estamos en el año 2016. Esa es la fecha desde que Cristo nació, año cero, el nacimiento de Cristo. O sea, toda la vida de Jesús marcó la diferencia en la historia de la humanidad. Pero el hombre está ciego. ¿Quién ciega al hombre? Satanás. Si vamos un momentito a Marcos, capítulo 4, versículo 4. En Marcos 4:4 ahí hay una parábola que Jesús enseñó, la conocemos como la parábola del sembrador. Y ahí habla de la semilla que cayó en los caminos, en las piedras, en los espinos o en la buena tierra. Y aquí dice en el versículo 4 que al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ahora os pregunto, ¿quiénes son las aves del cielo? El verbo de Satanás. Satanás, sus demonios. ¿Por qué lo pensamos? Bueno, porque el mismo Jesús lo explicó. Más adelante, versículo 15, él explica la parábola y entonces explica lo que significan esas aves del cielo. Dice, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, es una metáfora a las aves del cielo que vienen y se llevan la semilla. Lo que está sucediendo en realidad, que tú predicas el Evangelio, pero el corazón de la persona no lo recibe, no está dispuesto a creer lo que le estás diciendo. Entonces, el mensaje llega, pero se quedó ahí en el corazón, no entró, se quedó ahí quizás en su intelecto solamente. Él pensó un poco, sí, bueno, me ha contado que Cristo vino, que me ama, que murió por mis pecados, no está entendiendo nada. Y entonces, pues de pronto ese evangelio que está ahí, de pronto como la persona no lo está recibiendo, pues Satanás se lo lleva, lo quita. Y ya encuéntratelo dentro de un mes. Ya ni pensó más en lo que tú le dijiste. ¿Por qué? Porque el evangelio ya fue quitado. Satanás se lo quitó. Ahí está. ¿Por qué? Porque Satanás controla este mundo, controla a la gente. Es el príncipe de la potestad del aire. Él ciega a las personas para que no vean. Y el mundo pues está maldito por causa del pecado. Si vamos a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo 4:1 vamos a leer. 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, aún dentro de las iglesias, gente que tienen fe. Otro tema ahora sería qué clase de fe tienen. Pero dice que apostatarán de la fe. Hay gente que de pronto manifiestan fe. Creen en la Biblia, creen en Dios, creen en Cristo, pero acuérdate que Santiago hace una diferencia entre creer de esa forma y creer de verdad, de corazón, haciendo tuya toda la enseñanza, porque Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, la fe genuina en Cristo, ¿cómo se demuestra? Por los frutos o por las obras. Jesús habló de los frutos, Santiago habla de las obras. O sea, al final se va a mostrar realmente si naciste de nuevo, si creíste de verdad y eres salvo,
a través de tus obras. Si no, como dice Santiago, bueno, tú dices que crees, está muy bien, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, una ilustración buenísima para demostrar que aunque tú digas, no, yo creo en Dios, no por eso quizás seas salvo. Recuerda que la mayoría de las religiones que nos rodean, todas pretenden creer en Dios. Lo que pasa es que cada uno ha hecho de Dios su imagen, han hecho de Dios su interés personal. Unos creen que Dios actúa de una forma, otros dicen no, Dios actúa de otra, y todos tienen fe en Dios. Muchos manifiestan creer en Cristo. Aún dentro de la iglesia evangélica hay un montón de gente que tienen fe, pero las obras no son las buenas obras de Dios, son obras de la carne, son obras basadas en intereses, en el dinero, amor al dinero, en manipulación, en otras cosas. Entonces, yo siempre predico a la gente, y cuando llego a una iglesia en la que tengo dudas ahí de su buen hacer, pues me preocupo mucho de predicar el Evangelio, que se reflexionen, que piensen que realmente uno puede creer que ya es salvo y después no serlo. ¿Cómo sé dónde estoy? La Biblia está marcando el camino. Si tú estás en el camino, entonces eres. A los creyentes se les llamaba los del camino, porque solamente hay un camino que te lleva a la vida eterna, que es Cristo, y todos los que creen van por ese camino. Tú no puedes decir, yo creo en Cristo, y ir por otra parte, libre, ahí, por tu cuenta. No se puede. Simplemente estás engañándote. Allí están aquellos de la enseñanza de Jesús que un día se presentarán ante el gran trono de Dios en el juicio, y Dios les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, y aquellos dirán, pero Señor, ¿cómo que al infierno? Si nosotros predicábamos, echábamos fuera demonios, hacíamos milagros en tu nombre. Y Dios les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí está el detalle, eran hacedores de maldad, sus obras indicaban que no eran salvos. Ellos creían que sí, pero solamente tenían que mirar las obras, reflexionar. Juan lo dice, si alguno dice que cree en Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, no cree en Dios. Creerá intelectualmente, como en una religión, de alguna forma. El que dice que está en la luz, pero no ama a su hermano, aborrece a su hermano, está en tinieblas. Así lo dice Juan en su primera carta. Entonces, el Evangelio puede llegar a la vida de una persona, puede escuchar, puede simpatizar, puede ir a la iglesia, puede estar ahí, pero si la buena semilla no cae en la tierra, en la buena tierra del corazón y da fruto, y el fruto se manifiesta en las obras, esa persona al final no va a continuar, quedará en ceguera. Y como dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo, advirtiéndole, mira, aún dentro de la iglesia, ya no solamente a las personas del mundo que reciben el Evangelio y su semilla, no, es que aún dentro de la iglesia, gente que vaya a la iglesia que les guste la alabanza y que lleven un tiempo ahí reuniéndose y estén ahí escuchando el mensaje y estén conociendo la fe, pero de pronto llega Satanás, espíritus engañadores, con doctrinas de demonios, y muchos les gusta esa nueva enseñanza y se van en pos de ella y dejan esa fe que estaban conociendo. Doctrinas de demonios. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que te llenes de riquezas en este mundo porque eres hijo del Rey. ¿Quieres conseguir cosas de Dios? Visualiza, confiesa positivo. Ahí están los profetas, los apóstoles de este tiempo. Ahí siempre la apostolitis es una enfermedad de este siglo que nos toca vivir. Apostolitis aguda tienen algunos. Apóstoles por todas partes, profetas por todas partes, que llegan ahí con toda su prepotencia, hasta ordenándole a algunos a Dios, que hagas esto, Dios, porque tú lo prometiste, yo te ordeno que lo hagas y tal. Y gente que usa la Biblia como una excusa, pero que su doctrina no es la de Cristo, es una doctrina de demonios. Tuercen la verdad, a veces con sutileza, y como dice el Evangelio, si es posible, intentarán engañar aún a los escogidos de Dios. Por eso hay que estar bien afianzado en la sana doctrina en Cristo para no ser engañados. Y algo muy fundamental, ser sencillos. Nunca ser sabios en la opinión personal de cada uno.
Y un texto más en cuanto a esto, en Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18, dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia de los santificados. La Biblia deja claro que o estás bajo la potestad de Satanás, bajo el poder de Satanás, o estás bajo el perdón de los pecados, bajo el poder de Dios. No hay otro lugar, no hay otro punto intermedio. Claro, si tú hablas con la gente y tú le dices, si tú no has nacido de nuevo, estás bajo la potestad de Satanás, la gente te van a mirar mal. ¿Cómo que yo estoy bajo la potestad de Satanás? No lo entenderán. Pero al final el mundo sigue la corriente que antes hemos leído en Efesios, la corriente de este mundo. ¿Y quién marca la pauta en esa corriente? Satanás. Es el príncipe de la potestad del aire. Por eso, si volvemos otra vez a Efesios, donde estamos ahí analizando el texto, pues seguimos ahí la lectura y lo que hemos leído, ese versículo 2, el versículo 2, del capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme, amoldados a lo que el diablo marca, a la línea que él está estableciendo. Recuerda el último texto importante que hemos leído en Hechos, capítulo 26. El que no está bajo la luz de Dios está bajo las tinieblas de Satanás. Y por eso Dios nos rescató, sacándonos de la potestad del diablo, del poder del diablo. Fuimos rescatados. Ahora estamos como hijos de Dios. Pero no hay puntos intermedios. No hay la opción, no, mira, es que a mí no me interesa la religión. No quiero estar bajo el dominio del diablo, pero tampoco quiero estar bajo el dominio de Dios. Bueno, si no estás bajo el dominio de Dios, que sepas que estarás bajo la potestad del diablo. Y también dice en el versículo siguiente, el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No olvidemos nunca que todos nosotros un día también estuvimos bajo la potestad de Satanás. Todos. Todo ser humano no nació siendo salvo. Hubo un momento en su vida en el que tuvo que decidir, y en ese instante, seas más joven o seas más viejo, si tú decidiste creer, seguir a Cristo, confesar tus pecados, dejar que la sangre de Cristo te limpie, te redima, entonces pasaste de muerte a vida. Nosotros anduvimos en un tiempo. Dice, siguiendo los deseos de nuestra carne. La gente sigue los deseos de su carne. La carne es la que te pide eso, más dinero, más placeres, más diversión, más siempre pensando satisfacer el yo, el ego. Esa es la conducta, la vida de todo ser humano. Si ahora avanzamos un poquito más, ahora sí el capítulo 2, pero versículo del 4 al 10, el tema es salvos por gracia. Ya empezó el versículo 1 diciendo, Él os dio vida a vosotros. Solo que hizo un paréntesis el apóstol Pablo para explicar cuándo fue que nos dio vida. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando seguíamos la corriente de este mundo, cuando servíamos a los deseos de nuestra carne, de nuestros pensamientos, y cuando estábamos en esa situación, estábamos muertos, estábamos ciegos, no veíamos, estábamos perdidos. Entonces, dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la misericordia de Dios. Una promesa. Una promesa. Esa es la gracia, que estábamos muertos, que no merecíamos que Dios nos salvase.
Ninguno hizo méritos personales para ganarse la salvación. Nuestra condición era de cadáveres vivientes, éramos muertos vivientes. Caminábamos por el mundo sirviendo al pecado, a los deseos de la carne, a los deseos de nuestros pensamientos, los deseos de los ojos. Éramos títeres, marionetas que Satanás movía los hilos a su antojo. Él hacía con nosotros lo que él quería. Nosotros éramos sus esclavos, simplemente que no éramos ni conscientes de nuestra esclavitud. Fíjate que a veces el hombre está tan ciego que cuando tú le hablas de la vida en Cristo te dice: no, es que yo no me quiero esclavizar ahí con una religión, eso es hacerse esclavos de tener que ir ahí siempre cada domingo a misa y no sé qué. No, yo quiero ser libre. ¿Libre? Tú no eres libre, eres esclavo. Y arrastras una esclavitud impresionante, no haces lo que quieres, haces lo que el pecado te dice que tienes que hacer. Y tú tienes ahí el ejemplo de personas que arruinan sus vidas sin venir a qué. Ahora que está tan conocida la corrupción de políticos, de jueces, tú piensa por un momento, ¿valía la pena un político, uno que pueda ser hasta presidente del gobierno, o un ministro? En este país ha habido ministros con ministerios destacados, no ministerios ahí el de agricultura, no, ministros del interior, vicepresidentes del gobierno, que tenían un sueldo impresionante, se ganaban 300.000 euros al año. Aparte les pagaban dietas, desplazamientos, tenían un reconocimiento, tenían poder, pero no era suficiente de pronto mirar a ver de dónde podían robar, de dónde podían sacar más dinero. De pronto empezaron a hacer trampas. ¿Tú crees que valió la pena jugarte ese estatus de vida? Porque al final al mentiroso siempre lo pillan. Y algunos de ellos pues ahora ya están procesados, están pagando las consecuencias, se han quedado arruinados, le han embargado las cuentas. ¿No te conformabas con un sueldo de, yo qué sé, de 30.000 euros al mes? ¿No te conformabas con toda la posición que tenías? ¿Que te arriesgaste a querer un poco más haciendo trampas, robando, estafando, prevaricando? ¿Por qué haces eso, gente? Eso es de ser tontos. Como aquel que estafó también del Liceo de Barcelona, que se fue quedando dinero y llegó un momento en el que, no sé, se había quedado como, no sé, dijeron cuántos millones, 50 millones de euros, no sé cuánto. A ver, dices, pero esperaba que no lo pillaran nunca. Si tú dices, mira, metí la mano en el cajón y saqué ahí, en un presupuesto del año de no sé cuántos millones, yo saqué ahí 500.000, 500.000 euros. Ya está, ya los tengo y me los guardo. Lo más seguro es que a lo mejor ni te pillen. Pero no, tú sacas 1 millón, sacas otro millón, sacas otro millón, sacas otro millón. A ver, ¿qué piensas? Encima son ladrones y tontos. Porque estás robando tan descaradamente que al final es que se darán cuenta. Porque el que quiere 500 quiere más siempre. Ahí está el problema. Porque como dice la Biblia, son esclavos de este mundo. Nosotros anduvimos en un tiempo esclavos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la corriente de este mundo. Al final el que no comete más delitos es porque no puede, o por miedo, pero no porque no quiera, porque la gente está ahí y la tentación siempre sale en las noticias. Ayer salió que un taxista devolvió un maletín que habían dejado en un coche con 10.000 euros y se lo entregó a los Mossos d'Esquadra. Les dijo, mira, en mi taxi se dejaron este maletín y contenía 10.000 euros. Entonces ya los Mossos se preocuparon de intentar devolvérselo a su propietario. Pero eso es una noticia. ¿Por qué? Porque cualquiera que se encuentre 10.000 euros no los devuelve. O sea, se los queda. Otro día Belén soñó que no habíamos encontrado, ¿cuánto? 1 millón. 1 millón de euros. Era ese. Y anunciaban en las noticias que alguien había perdido 1 millón de euros. Bueno, el sueño es así, se encontró Bueno, para contar lo que me en unos papeles. Soñó ahí que se encontraba 1 millón de euros, ya puestos a soñar que encuentras algo, pues
Sueñas, un millón de euros está mejor, ¿no? Unos papeles, ¿Qué otra cosa? unos papeles tirados Entonces, y pues, esos papeles bueno, usados pues, para renovar. si tú te encuentras un dinero, claro, si es un dinero anónimo, dice uno, bueno, si no tiene nombre ni nada y no sabemos de quién es, pero si te encuentras ahí viene la dirección de quién lo perdió. ¿Qué haces con ese dinero? No contestéis, porque algunos no contestáis la respuesta correcta. O para Lloris, dijo. Bueno, pues hay que... si tú eres de la luz, harás lo correcto. No digo que no tengas la tentación, estamos en la carne. Y la carne siempre te va a tentar, te va a decir, ¿no? Seguro que quien los perdió les sobraban. Tenía muchos, tú eres pobre, Para eso lo perdió, ¿no? te hacen falta. Por eso lo perdió. Algunos se lo encuentra y ve el nombre allí de quién es y todo, pero dice, ay, gracias Señor, con qué me ha bendecido que me he encontrado este dinero, ¿no? No puedes con la Bueno. culpa después a medianoche. Pues en nuestra situación y como estábamos, sin merecerlo, Cristo, que es rico en misericordia, la misericordia de Dios es impresionante. O sea, no va ahí con cuentagotas, no se escatima. O sea, es que este era muy pecador, a este le vamos a dar menos misericordia. No, da igual lo que hubieses hecho en tu vida. Da igual la suma de tus pecados, no importa las atrocidades que hubieses cometido. Da igual, el perdón será lo mismo para uno que para otro. Alguno a lo mejor no lo entienda, como el hijo que fue fiel y se quedó en la casa del padre, ¿no? Y el hijo pródigo, el hijo derrochador, que malgastó todo, que derrochó, que se portó tan mal, y cuando llega a la casa y el padre lo perdona y lo abraza y lo recibe y monta una fiesta y mata un carnero ahí bien gordito para celebrar una comida ahí impresionante, y el otro hijo no lo sabe. Yo siempre he estado en tu casa y a mí nunca me has montado una fiesta, y este hermano que estaba perdido y no se lo merecía. Es que ninguno nos lo merecíamos. Lo que Cristo hizo por nosotros no fue por méritos personales, fue porque Dios es rico en misericordia. Y la misericordia de Dios está movida por su gran amor, con que nos amó. Cristo nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es otra doctrina que los hermanos del seminario están viendo los jueves. Pues lo vimos hace pocos jueves, unidos con Cristo. ¿Verdad, hermanos? Los que venís al seminario, unidos en Cristo. Esa es una doctrina. La justificación, la redención. Aquí en este tema, la gracia, también la hemos estado viendo. Y unidos con Cristo, juntamente con Cristo. Y se añade ahí, por gracia sois salvos. Santiago dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por un regalo que Dios nos ha dado. Podríamos habernos puesto a bailar. A veces nos olvidamos de quitar el volumen al móvil. Tenemos que poner un letrero ahí grande en la entrada. No pasa nada, seguimos. ¿Alguien más se olvidó quitar el volumen? Por gracia sois salvos. Es un regalo. Nadie nos lo merecíamos. Nadie podía venir delante de Dios y decirle, mira Señor, qué bueno que soy, mira mis buenas obras, merezco ser salvo. Un solo pecado, que nadie cometió, solo uno. El que menos cometió bastantes, pero un solo pecado ya te condena para toda la eternidad. Un pecado ya hace que la ley queda violada, queda transgredida, entonces tú ya pecaste, ya la sentencia cae sobre ti. Aún estando nosotros muertos, estábamos muertos, pero Dios nos salvó. Una vez yo os estaba explicando lo que el pecado hace en la vida de la persona. No sé si alguien se acordará, creo que hace tiempo ya de eso. Pero dijimos que una de las cosas que el pecado hace es que mata la inocencia. O sea, uno deja de ser inocente cuando peca. Los niños, antes de tener conciencia de pecado, son inocentes. No son conscientes del pecado. Cuando hacen algo mal, después lloran porque les regañan, pero no es porque dicen he pecado, me siento muy mal por dentro.
y lloro por eso. No, lloran porque les castigan, porque les reprenden, porque... Pero los niños son inocentes, no son conscientes de su pecado. Pero en el momento que adquieren la conciencia, el pecado les roba esa inocencia. Ya el niño ahora ya sabe que peca. Cuando Adán pecó, su inocencia le fue robada. De pronto se dio cuenta que estaba desnudo y sintió vergüenza. Antes no se avergonzaba, era inocente, le daba igual, no había maldad ni en Eva ni en Adán. No se miraba y decía, estás desnudo. No, estaban allí tan tranquilos porque vivían en perfecta inocencia, no habían conocido el pecado. Entonces, cuando Cristo nos da vida, cuando recibimos, Dios nos da vida juntamente con Cristo, una de las cosas que suceden en nuestro interior es que Cristo nos libra del sentimiento de culpabilidad. Sería algo así como que la inocencia es restituida, no exactamente, pero para ilustrarlo, para que te hagas una idea. Porque el cristiano que ha sido perdonado no vive en el remordimiento del perdón, de la culpa. Perdón. O sea, cuando tú pecas y eres consciente de tu pecado, la inocencia desaparece. Pero cuando Cristo te limpia, ¿verdad que tú no vives en amargura por los pecados que hiciste ayer? O sea, Dios te quita el sentimiento de culpa. Yo sé que soy limpio, yo sé que Cristo me perdonó. Aquellos que viven en el pasado, en sus culpas, tienen un problema, porque es una carga que ellos arrastran. Cuando ya no corresponde, la carga ya la llevó Cristo por ti. Tienes que aprender a ese saco de pecados, de la culpa de tus pecados, tienes que aprender a depositarla a los pies de la cruz y caminar sin peso, libre, porque tus pecados fueron borrados. Ya no tienes que tener culpa. Dice que Dios los echa a lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Dios, Cristo te libra de ese sentimiento de la culpa, de la culpabilidad. Por gracias sois salvos. Dicho de otra forma, tú jamás podrías ganarte la salvación, ni con todo el oro del mundo, ni con todos los méritos del mundo. No podrías hacer algo suficientemente grande para ganarte la gracia. Es imposible que tú puedas comprarla, no hay precio para ello. Entonces, por gracia sois salvos indica que no nos podemos ganar la salvación. Es un donativo de Dios, un regalo de Dios a nuestro favor. Lo único que nosotros podemos hacer es aceptarla, o también la puedes rechazar. Mucha gente la rechaza. No son conscientes de lo que están haciendo. Simplemente toman una decisión. No quieren creer por fe, recibir la salvación. La rechazan. Lo único que yo puedo hacer en cuanto a la gracia es aceptarla. Es un regalo. Yo digo, mira, te regalo esta botella y te la ofrezco. Y ahora tú tienes que tomar una decisión. ¿La tomas o no la tomas? ¿La coges o no la coges? Es lo único que tú puedes hacer. No puedes hacer nada para ganártela o no ganártela. No está a la venta, yo te la regalo, tú la tomas o la dejas. Cuando dice ahí que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, esa palabra, dar vida, es una sola palabra en el griego, que te la voy a escribir, que es zoopoieo. A ver, se escribe así. Zoopoieo. Esa bueno, son palabras griegas ahí un poco complicadas. Tiene dos os aquí. Espera, no te la escribí bien. Su o zuo. Con dos os aquí. Suzopoieu. Que yo no sé griego, yo miro ahí en el diccionario Strong y entonces pues leo esa palabra en griego, suzopoieu, significa, además de dar vida, porque así se tradujo al castellano en Reina Valera, significa reanimar. De pronto te viene a la cabeza cuando uno se ahogó, estaba ahí nadando y se ahogó, y de pronto su corazón se detuvo y sus pulmones dejaron de respirar. De pronto esa persona está muerta.
pero el equipo de salvamento la sacan del agua rápido, ahí todo tiempo va en contra, y los sacan y rápido empiezan a hacer trabajos de reanimación. Empiezan a hacer un masaje cardíaco, le aprietan aquí fuerte, constantemente, para que el corazón siga bombeando sangre. El corazón es un músculo. Cuando se contrae y cuando se expande el corazón, lo que está haciendo es que la sangre desde su interior sale con fuerza por las arterias y se distribuye por todo el cuerpo. Es un ciclo, el bombeo. Y de pronto otro de los paramédicos, de la Cruz Roja, de los que están ahí, otro le está insuflando aire por la boca, le está soplando ahí, le está metiendo aire para que sus pulmones otra vez sigan oxigenando el cuerpo. Entonces intentan reanimarle. A veces tienen éxito y la persona vuelve a dar señales de vida. A veces no. Están ahí intentando reanimarle y no lo consiguen. Entonces esa palabra nos dio vida, dar vida, suzopoieo, significa eso, reanimar o vivificar. Es que estaba muerto, pero el Señor me dio vida. Ahora tenemos vida. Y fue juntamente con Cristo. Vamos a leer un texto en Romanos, capítulo 8. No pierdas ahí Efesios, que venimos constantemente, entonces ponte un punto. Si tienes cuerdecita. Sí, concordancia. Me dijo ahí una en la escuela dominical. Dice, ¿tenéis concordancia en la Biblia? Y dice, una sí yo tengo. Yo le miré. Y ahí la profesora Tamara le mira y dice, no, esta Biblia no tiene concordancia. Y dice, ella sí tiene. Dice, no tiene. Y dice, sí, mira, la concordancia. Era una concordancia. Bueno, se le puede llamar así, porque no sé qué nombre tiene esto. Concordancia. Marcador, ¿no? Pero le podríamos poner concordancia. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esa palabra vivificará es la misma palabra en griego, suzopoieo. Es la misma palabra, vivificará, os reanimará, os dará vida nuevamente. ¿Cómo fue que Jesús resucitó? El Espíritu Santo le dio vida cuando Cristo estaba muerto. Y el mismo Espíritu que le dio vida a Jesús es el Espíritu que nos dio vida a nosotros. ¿Entiendes esto, verdad? Y te sorprende, te maravilla, a mí sí, que lo mismo que operó en Cristo operó en mí. Y el Espíritu Santo me dio vida. Es la grandeza de la revelación de Dios, es impresionante. Juntamente con Cristo, estamos unidos a Cristo en toda la resurrección, en su muerte en la cruz. Allí con Cristo murieron nuestros pecados, morimos nosotros, y con la resurrección de Cristo también nosotros resucitamos. Nos dio vida, nos resucitó, y dice que nos hizo sentar en los lugares, ¿cómo lo dice? Celestiales. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te diste cuenta que estás sentado en los lugares celestiales? Se lo dice en pasado, pero no ocurrido. Pues si yo no... Estáis sentados aquí en una silla, en un local, pero yo no sabía que estaba sentado, porque no dice y os sentará. Está usando el pasado, o sea, ya nos ha sentado. Nos hizo sentar. Nos hizo sentar, ya nos sentó. Cuando tú creíste, a ver, ¿cuándo sucedió? Estamos en el contexto. Estando muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó, ya hemos resucitado, ya ocurrió, y también asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Tú ya estás sentado en los lugares celestiales. ¿No te habías dado cuenta, verdad? ¿No te lo habías pensado nunca? Pues eso ya es un hecho. Estamos unidos con Cristo. Esa doctrina que os decía que el seminario el jueves estábamos estudiando. Unidos con Cristo implica todas esas cosas. Que estamos unidos en Cristo en todo, en su muerte, en su resurrección y también en su glorificación. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Tú, ya por derecho, legalmente, también estás sentado allí. Claro, físicamente no. ¿Por qué? Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pablo lo dice, estamos esperando. Dice Pablo que el Espíritu gime dentro de nosotros, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Queremos ya, nuestro Espíritu ya quiere estar en ese estado eterno en el que vamos a estar el día que o bien resucitemos y hemos muerto antes en Cristo, o bien seamos arrebatados. Dice que entonces seremos transformados. Y Cristo, cuando venga, tú estás vivo, sufrirás una transformación, tu cuerpo se transformará y tendrás un cuerpo totalmente nuevo, parecido al de Cristo en su resurrección, glorificado, y entonces estaremos con Jesús para siempre. Y si no, dice pues la Escritura. ¿No? Y si no, resucitaremos. Si hemos dormido en Cristo, entonces resucitaremos. El cuerpo. Los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero, dice. Luego los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Hablando de nos resucitó, si avanzas un poquito aquí a la siguiente carta que viene después de Efesios, Filipenses 3, 20-21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí está lo que estábamos comentando. Y en cuanto a que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, bueno, pues en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, dice Cristo mismo en persona: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo cuando leo cosas como esta me quedo tan sorprendido, tan impresionado, tan no sé qué palabra utilizar, pero pienso, si yo no me merezco estar sentado en un trono, en el trono de Jesús. Él no cometió pecado, Él me amó con amor eterno, Él lo dio todo por mí, Él merece estar ahí. Pero yo, sentarme yo en el trono de Cristo, me miro y digo, ¿y con qué derecho? Bueno, con el derecho de la misericordia. Nuestro Dios, que es rico en misericordia, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ya está sentado, legalmente ese es tu sitio. Lo mismo que decíamos antes, simplemente no has tomado potestad del efecto. La ley ya está, o sea, la sentencia ya está hecha, la resolución ya está. Tu sitio está allí, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Solamente que aún no hemos tomado posesión de nuestro lugar, pero un día estaremos allí, por pura gracia. Por gracia sois salvos. ¿Quién podría decir, yo me gané el derecho de sentarme en el trono de Cristo? Nadie. Lo que pasa es que no somos conscientes. A veces ni somos conscientes, pero por eso ahí la palabra nos habla, para que tomemos conciencia de lo que somos. Tomando conciencia de estas cosas, o sea, tomar conciencia de esto no te va a la gloria. Yo me voy a sentar en un trono. Al contrario, el efecto que te causa es el de humillación, el de sentirte tan indigno de que un día Cristo me siente allí a su lado. Entonces eso aún nos estimula, nos da más fuerza para luchar más, para no permitir que el pecado mande en tu vida. Tú ya no eres esclavo del pecado. Para levantarte y decir, no, yo no me voy a encontrar ahí lamentándome o sufriendo o sintiéndome mal. No, yo soy algo nuevo. Cristo me hizo nuevo. Ahora soy una nueva criatura. Los tiempos verbales son muy importantes cuando estudiamos estas doctrinas. Cuando dice ahí
por gracia sois salvos. A veces se discute en términos teológicos si se pierde o no se pierde la salvación, pero la misma enseñanza habla por sí sola. Cuando dice por gracia sois salvos, no dice por gracia estáis en el proceso de ser salvados. No dice por gracia estáis siendo salvados. No dice por gracia sois salvos. Tú ya eres eso. O sea, tú eres lo que eres, eso ya es para siempre. O sea, tu identidad es la que Dios te dio. O sea, en ningún sitio de la Biblia aparece la idea de que se pueda cambiar de identidad. Ahora soy hijo, mañana puede ser que deje de ser hijo de Dios. No, hay un término legal, la adopción. Esa es otra doctrina que tiene que ver con la salvación. Hemos sido adoptados. Hace pocas clases, aquí lo estuvimos comentando eso. Hemos sido adoptados. En términos legales, se ha seguido un proceso de adopción y ahora tú legalmente eres hijo de Dios. Y no hay vuelta atrás. Tienes todos los derechos. Eres heredero juntamente con Cristo. Legítimamente. No me lo pude ganar. Fue por gracia, recuerda. Entonces, esto no es que será un día una realidad. Seremos salvos. Hoy es una realidad. Tú ya eres salvo. Ya se ha realizado la salvación. Si quieres leer algún texto en cuanto a esto, mira, vámonos a Juan un momentito, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso ya es un hecho en tu vida. Si tú creíste en Cristo, si creíste en Dios, si aceptaste la obra de redención a tu favor, tú tienes vida eterna. Eso ya es tuyo. Es el regalo de Dios para ti. El lenguaje bíblico nos ilustra. Dios te ha regalado algo sin merecértelo, ni por hacer méritos propios. Es un regalo. Fuiste salvo por gracia, te mantienes salvo por gracia. Jamás podrás hacer méritos suficientes para ganarte la salvación, jamás podrás hacer méritos suficientes para mantener tu salvación. La salvación es por gracia, es inmerecido. Otro texto en cuanto a esto, primero de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero nota lo que estamos apuntando aquí. Hemos pasado de muerte a vida. Tú estabas antes muerto, ahora estás vivo. Entonces, has cambiado tu situación, has cambiado tu posición, has cambiado todo tu ser. Tu condición ha cambiado. Ya no estás muerto, ahora estás vivo en Cristo Jesús. Y volviendo ya para terminar, ahí en Efesios, en esta última parte, hasta el versículo 10, hemos leído el versículo 6, el versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso está hablando de la predicación del Evangelio, los siglos venideros, el tiempo que viene a continuación, donde se predica esas riquezas de la gracia de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, otra vez lo repite el apóstol, que quede bien claro cómo habéis llegado a la salvación, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Y ahí lo dice, no por obras, como Santiago también lo menciona, como en otras partes de la Biblia se informa, no por obras para que nadie se gloríe, no podrás hacer méritos propios para recibirlo, que te quede claro que es un regalo de Dios, es por gracia, no es por méritos, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura es creación, somos creación suya, Dios nos ha creado, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Terminamos leyendo paralelo a esto un texto en Colosenses 1,
26 y 27. Recuerda que dijimos que Colosenses y Efesios son muy parecidos, tienen muchos textos similares, algunos versículos hasta están repetidos en una carta y en otra, se complementan a la perfección. Dice Colosenses 1, 26, 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, no nos imaginamos a veces lo que Dios nos dio. No lo apreciamos lo suficiente, no lo valoramos ni lo cuidamos como debiéramos. Él ha hecho una obra tremenda en nuestra vida. El misterio que había permanecido oculto ahora ya no es un misterio, es una realidad. Ahora somos salvos por medio de la fe, no es por nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Y estamos disfrutando una posición que no nos merecíamos, pero es que ni nos imaginamos. Un día lo veremos ya con los ojos, un día lo experimentaremos en nuestro cuerpo glorificado, pero ya ves tomando conciencia, porque eso ya es una realidad. Si Dios quiere, el próximo día continuamos justo aquí donde nos hemos parado y ahí seguimos viendo la enseñanza. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por el regalo de la salvación, porque no nos lo merecíamos, somos conscientes. Gracias por habernos amado tanto. Ese amor manifestado no solo en habernos declarado salvos, sino en lo que también nos has dado. Todas esas riquezas espirituales en Cristo. Esa posición que tú nos has otorgado, podernos sentar juntamente con Cristo en su trono. Gracias, Señor, porque la obra de Cristo a nuestro favor nos embarga de emociones. Saber que estamos unidos a Cristo, juntamente con Él nos ha dado vida. Hay cosas que aún seguimos sin comprender, pero las disfrutamos, las hemos recibido y te damos a ti las gracias por todo. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí vamos.